Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación en el quinto año básico. Nuestra guía de aprendizaje será de el diptongo y el hiato. Nuestro objetivo, escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando las reglas ortográficas aprendidas en años anteriores, además del uso de la C, la S, la Z. Raya para indicar un diálogo, acento diacrítico, diarético como en frases explicativas. Nuestro contenido, el diptongo y el hiato. Las habilidades que vamos a trabajar serán comprender y aplicar. Niños y niñas, en esta clase veremos las formas no personales del verbo, incluyendo el hiato y el diptongo. Es por eso que trabajaremos solo con la guía del aprendizaje. Recuerda que debes ingresar a observar los videos de cada una de las clases para que puedas realizar las actividades y adjuntarlas a la carpeta de tareas en Classroom. Debo prepararme para aprender. ¿Y cómo lo debo hacer? Debo buscar un lugar cómodo para poder comenzar a realizar mis actividades. Mantener silencio cuando observe y escuche el video de la clase. Prestar mucha atención a las instrucciones y al contenido que explica el profesor. Y concentrarte muy bien para que puedas desarrollar tus actividades. Inicio de nuestra clase. Lee el siguiente fragmento de los grandes negocios poniendo atención a las palabras destacadas. Somos viejos ahora, pero todavía quedan grandes negocios por hacer. Cambiar, por ejemplo, un resorte por una incubadora o un árbol por las alas de un buitre. Léase una veleta por un recuerdo. Luego que leamos este pequeño fragmento, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Separa en sílaba las palabras destacadas. Luego, escribe cuáles tienen una sílaba con dos vocales juntas y en cuáles las vocales quedan en sílabas separadas. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer, separar en sílabas las palabras destacadas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a armar un cuadrito de texto aquí al lado y vamos a escribir, por ejemplo, la palabra todavía y la vamos a separar en sílabas, ¿ya? Como ustedes piensen que está correcto. Luego vamos con la palabra negocio, la separo en sílaba, perdón, me faltó una S al final, la separo en sílabas como yo creo que esté correcto, voy con la palabra buitre y hago exactamente lo mismo, voy con la palabra léase y por último voy con la palabra recuerdo. Cuando yo ya tenga separadas todas estas palabras en sílabas, ¿qué quiere decir en sílabas? ¿Se recuerdan cuando estaban pequeños y les hacían separar en sílabas las palabras con aplausos? Esa es una buena estrategia que ustedes pueden utilizar para ir separando estas palabras en sílabas. Luego, dice, escribe cuáles tienen una sílaba con dos vocales juntas. ¿A qué me refiero con dos vocales juntas? Y las otras sílabas separadas. Por ejemplo, yo ya hice la separación de mis palabras. Voy a hacer todavía, voy a separarla, do, da, vi, a. Bueno, ahí yo hice la separación.
según lo que yo creo correcto o según lo que yo sé. Ahora me debo dar cuenta si tienen sílabas separadas o juntas. Por ejemplo, acá yo me puedo dar cuenta que yo hice la separación en sílabas y la última sílaba separé las vocales. Entonces, como yo separé las vocales, esa palabra yo la debo escribir acá, en vocales separadas. Entonces acá yo voy a escribir la palabra todavía, porque según lo que yo clasifiqué, la separación que hice, me queda separada la I de la A. Y cuando yo piense que las vocales quedan juntas, las escribo acá arriba. Luego que yo tenga hecha mi actividad de inicio, vamos a la actividad de desarrollo, en donde conoceremos el contenido de nuestra clase. El diptongo y el hiato. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Pueden estar formadas por una vocal abierta. ¿Y cuáles son nuestras vocales abiertas? La A, la E y la O. Y una vocal cerrada átona, la I o la U. Por ejemplo, la palabra plegaria. En nuestra última sílaba tenemos una vocal cerrada átona, que es la I, y una vocal abierta, que es la A. O por dos vocales cerradas distintas. Dos vocales cerradas distintas. Aquí, por ejemplo, tengo la U y la I, que son vocales cerradas. Cuando yo tengo estas características, la palabra se clasifica como un diptongo y las vocales no se separan. Bueno, por eso que tenemos como ejemplo plegaria y buitre, porque tengo la característica que en plegaria tengo una vocal abierta y una cerrada, y también tengo en buitre la otra característica que tengo dos vocales cerradas. Entonces, en ese caso, no se separan. El hiato es la separación de dos vocales juntas en sílabas distintas. Un hiato puede estar formado por dos vocales abiertas. Recordemos las vocales abiertas. A, E, O. Por ejemplo, planeo. La E y la O son vocales abiertas y según la característica que acabamos de leer, el hiato debe separarse estas vocales. O una vocal abierta, una vocal cerrada, tónica con tilde. ¿Ya? Entonces la otra característica es si tengo una vocal abierta y una vocal cerrada, pero la vocal cerrada debe tildarse, como por ejemplo la palabra raíz. La A es una vocal abierta, la I es una vocal cerrada tildada. En otro orden, una vocal cerrada tónica, con tilde, seguida por una vocal abierta. Entonces miren acá, la palabra río. La última característica que acabamos de leer dice, si tengo una vocal cerrada, aquí yo tengo la O, y tengo una vocal abierta, una vocal cerrada tildada, la I en ri, y seguida por una vocal abierta que es la O. Y ahí se cumple la característica. Entonces, hagamos un repaso. El diptongo es la separación de sílabas, pero en este caso no se separan. ¿Cuáles son las características? Debe estar formada por una vocal abierta y una vocal cerrada. Esa es la primera. La siguiente característica es que puede estar formada por dos vocales cerradas. Vamos por el hiato. En este caso, las sílabas se
separan, las vocales se separan. ¿Cuáles son las características? Cuando están formadas por dos vocales abiertas o también por una vocal abierta y una vocal cerrada tildada. Y en el otro caso es una vocal cerrada con tilde seguida por una vocal abierta, que sería prácticamente lo mismo de la característica anterior, pero solo se cambia el orden, pero igual se separa. Vamos a las actividades. Clasifica las palabras marcadas del poema según posean diptongo o hiato. Y dice, ahora que ya conoces la diferencia entre el hiato y el diptongo, puedes realizar esta actividad. Y usted me preguntará, ¿de cuál poema? Del poema de nuestra actividad de inicio. ¿Se recuerdan que nosotros hicimos la separación de sílabas? Y las clasificamos si se separaban o no se separaban. Ahora, teniendo el conocimiento del contenido, yo debo clasificar, por ejemplo, palabra todavía, negocio, buitre, léase y recuerdo según sean diptongos o hiatos. Veamos la primera, todavía. Tiene una vocal cerrada tildada y una vocal abierta. Según lo que nosotros leímos, una vocal cerrada tildada seguida por una vocal abierta quiere decir que es un hiato. Entonces yo aquí voy a escribir todavía. Y eso mismo debes hacer con todas las demás palabras. Vamos con la siguiente actividad. Leamos el siguiente poema, La mariposa. ¿Qué debemos hacer en este poema? Encierra en el texto 3 palabras con diptongo y escribe una oración con cada una de ellas. Recuerda que debemos respetar las reglas ortográficas y el uso de mayúsculas. También no olvidemos la puntuación. Número 3. Ordena y escribe estas 2 oraciones y luego subraya con rojo las palabras con diptongo. Entonces yo las debo ordenar y luego debo subrayar. Pasamos a la siguiente actividad y se llama el poema Rima número 13. Cuando nosotros ya tengamos leído nuestro poema, debemos encerrar 3 palabras con hiato. Y en la siguiente actividad dice, completa las oraciones utilizando solo palabras que tengan hiato. Y acá está la oración y en su lado derecho tenemos 3 palabras posibles que pueden ir en esta oración para completarla. Pero recuerda, deben cumplir la siguiente regla. Deben ser palabras que tengan hiato. Y en nuestra última actividad debes reescribir en el recuadro las palabras que tengan hiato y colocarles el tilde. En este caso, las palabras no están tildadas. Entonces, ¿cómo las vas a identificar tú? Siguiendo las características que leímos al comienzo con respecto a cuáles palabras serían hiatos o diptongos. Si no lo recuerdas, puedes volver a revisar el contenido de la clase que se encuentra más arriba en la guía de aprendizaje. Cuando ya tengas resuelta toda la actividad, recuerda guardarla y adjuntarla a la plataforma de Classroom. También recordar que es muy importante que sepas que esta actividad se debe de resolver entre el día 19 al 23 de octubre. Bueno, niños, espero hayan comprendido el contenido de esta nueva clase de lenguaje y comunicación en el 5º año básico.